Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. The pain makes it real. I don't wanna feel, I just wanna kill the bad thoughts and steal a good thought and feel. I'm just lost, I feel, I'm just lost to feel. I need time to heal, I can't steer the wheel. Cause this drive it kills, and it gives me chills. A nice road it feels, I slip off the peel and crash all the steel. Will I ever heal? I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. ¿Cómo están, mi hermosa gente? Bienvenidos a todos y todas. Muchas gracias por estar en esta nochecita. Como ya saben, como es costumbre, siempre mandamos saluditos antes de empezar el directo y sobre todo me dicen si se escucha bien, si se ve bien el directo antes de empezar. Bienvenidos a todos, mi hermosa gente. Y una disculpa que ayer no hice transmisión. Ahí perdónenme, gente, pero de aquí sí voy a tratar de hacer diario ya, porque se vienen emocionantes peleas. En este caso, ya que, si no me equivoco, después del reinicio del día de mañana se abren las maravillas de nivel 9, así que es bien importante que en esas peleas donde vamos a ver, sí o sí creo que va a ser 3 versus 3 ya. De una vez vamos a ponerles en contexto qué es lo que ha sucedido hasta ahora y sobre todo pues el avance de cada una de las alianzas. Un saludito para Guillermo, Dionir, Chiquizón, Oudie, Jorge, Alejandro, Cleverton, Darling. ¿Qué más me falta? Daniel, PvP Gamers, José Rojas, bienvenido a los miembros del canal, bienvenidos. Arnaldo, crack, ¿cómo estás? Bienvenido. Manuel, Allison, ¿cómo están, gentita bella? Dice, hola, buenas noches, Tony. Dice, a todos dejen su like, perfecto. Bienvenidos, Layer, perfecto. Creo que están todos bien. Aquí que Cleverton creo que es brasileño, bienvenido, crack. Eres de la alianza BSK. Es una alianza brasileña, perfecto, perfecto, bienvenido. Espero que me logres entender un poco el español. Dice, se escucha y se te ve todo un papucho, dice por acá. Denle like a la transmisión, gentita. Bienvenido, Leonir, ahí renovando la membresía ya por 6 meses. Gracias por ese gran apoyo, crack. Bienvenido, gracias a todos por su hermoso apoyo. No se olviden de que si se hacen miembros del canal, participan por los sorteos que se hace cada mes. Así que déjenme, hago los últimos preparativos. Abro de una vez el emulador, vamos por acá. Y vamos con todo, gentita. Perfecto, como ves por acá. Listo. Ahora sí, gente. Se viene emocionante. Como mañana es domingo, se puede disfrutar de mejor manera las peleas épicas. Y sin duda la siguiente semana va a ser un poquito más ajetreada.
ya en el tema del Barren Land épico, porque sin duda mañana es el todo por todos. Entonces es reclamar más territorios y seguir avanzando. No puede ser, ni me falla la cámara, gente. Otra vez lo vuelvo a conectar. Veamos ahí si vuelve, gente. Listo, estamos otra vez. Que a veces me sabe fallar, gente, no sé por qué. Pero bueno, ahí estamos. Bienvenidos a todos. Isaac, Alfa, bienvenido, un saludito para todos, gentita bella. Dice, la cámara no aguanta tanta belleza. Dice, por acá, ¿qué va, gente? A ver, de una vez abramos el jueguito. Déjenme ver si está abierto en la cuenta principal o en la cuenta granjita. Vamos de una vez para acá a la batalla, ¿vale? Perfecto. Está muy emocionante lo que se viene. Sobre todo, vamos a ver qué es lo que ha sucedido tanto en el territorio norte y sur. Y más o menos las estrategias que se van a ver de aquí en adelante, porque ese es el tema ahorita, gente. Dice, hola Tony, dice, primera vez que gané mi Barren Land después de perder 4 islas perdidas. Ya entiendo, Michelle. Pero bueno, a la final, ya sabes. En tu caso, pues, perdiste 4 islas perdidas. Uf, bastante. Yo también ninguna isla gané. Y ni siquiera mi primer Barren Land también gané. Keylor, bienvenido, crack. Una buena noche para ti. Bienvenido, crack. Esperemos que abra el juego. Sí estoy. Perfecto. Estoy en la cuenta del servidor 501. Pero vamos por acá. Dice Dios, dice, ¿quién es ese guapo? Dice, por ti me vuelvo furro, dice por acá. Gracias por estar aquí, gentita bella. Y si pueden, compartan a muchas más personas. Verán, esperamos que cargue un ratito. Al inicio, cuando se abre el juego en un emulador, sabe tardar un ratito. Esperemos que cargue un ratito. Ahora sí, vamos de una vez. Abramos el mapa, perfecto. Verán, desde la anterior transmisión que hicimos, donde se enfrentaron directamente la alianza de TIG versus Cole, pues la alianza de TIG no ha estado presionando o no ha querido resistirse ante la presión de la alianza de Cole y perdieron algunas torres. ¿Listo? Esto significa que en la parte norte, sin dudar, la alianza de robot va a dominar y va a tomar primero la maravilla. ¿Listo? A cómo pinta esto. Desde que tuvieron el primer enfrentamiento, se dio cuenta que TIG no podía dar un versus directamente contra la alianza de robot, porque en sí la alianza de robot tiene jugadores muy fuertes ahora. O sea, digamos, el soporte y los jugadores que llegaron a la alianza de Cole, pues dieron muchos frutos. Y en el tema del enfrentamiento, pues se notó en el enfrentamiento que vimos en el directo, donde dieron todo de sí. Y en este caso, pues, como les digo, la alianza de TIG no quiso resistirse y ha estado perdiendo torre tras torre, ¿vale? Ahora el objetivo es llegar a estas estructuras y sacar a la alianza de TIG de esta zona norte, ¿no? Este es en la parte norte, ¿listo? En la parte sur, el campamento rojo en la parte norte ya está teniendo ventaja. Ya saben que en esta zona el campamento rojo tiene ventaja, ¿no? Tienen la facilidad de no gastar muchos hongos de curación, pero aún así la alianza de TIG puede hacer muchos más puntos de competencia, ¿ok? En esta parte estamos así en la parte norte. En la parte sur, ahí sí se está complicando mucho para el campamento rojo. La alianza Han y KTA están dominando toda la zona del medio, la maravilla, y ya la están fortaleciendo, o sea, la están cubriendo, porque están viendo de que la alianza de robot está llegando por la parte derecha. Igualmente, la alianza de TIG está llegando por la parte izquierda. Entonces, esto quiere decir que posiblemente mañana... Claro que sí, puede ser que posiblemente el día de mañana... Dios, ¿por qué? ¿Por qué se desconecta la cámara, gente? Se desconecta la cámara, gente. No le entiendo, no le entiendo. Listo, ahí estamos de nuevo. Esto de aquí, qué rabia da. Espero que ya no se desconecte. Como les iba diciendo, el enfrentamiento está aquí un poco complicado para el campamento rojo. La alianza de KTA y Han ha estado avanzando bien, han estado presionando mucho.
Y ahorita como están viendo de que la alianza de robots está llegando por el lado derecho, igualmente TIG está llegando por el lado izquierdo porque son alianzas de relevo, ¿no? Entonces van a dar presión. Sin dudar va a terminar un 3 versus 3 aquí. ¿Okay? En la parte superior ya es un poco más fácil para la alianza de Colt tomar la maravilla y asegurarla. Pero aquí está lo crucial. ¿Listo? Así aquí va a ser 3 versus 3 donde se van a enfrentar del todo por todos, porque de aquí en adelante pues hasta que se abran los túneles, bueno, en estas zonas ya se abrieron las zonas de aquí. Ahora tanto el campamento rojo y el azul están construyendo torres para seguir dominando más estructuras y tener más bonificaciones. Y una vez llegue, si no me equivoco es el día de mañana después del reinicio, sí, quedan 20 horas, significa que después de mañana al reinicio pues veremos la toma de las estructuras o maravillas de nivel 9. En la parte superior no va a haber complicaciones. La alianza de robots va a tomarla. No va a haber complicación en esa parte. Pero aquí sí se ve un poco complicada. Bueno, aunque no se lleve en la primera ocupación, a la final pues cuando la tomas de nuevo te vas a llevar los puntos de maravilla. Entonces no queda nada mal. Pero tocará ver cómo va avanzando, porque a la final el tema es eso, gente. Dice, ya hay que ir cambiando, dice el equipo en casa, crack, dice por acá. No sé, está bien, pero no sé por qué se desconecta. Eso está extraño, gente. Pero lo que tiene, Dionid, tienes mucha razón en esa parte. Sí, tienes mucha razón. Como les digo, estoy ahorrando para ya cambiar todo el setup que tengo así a tope. Eso sí. Dice, toca que dejes de sortear un mes para que te saques una buena cámara, dice por acá. Verán, tengo que sacarme una cámara y una capturadora. Entonces, con eso ya. Con eso sí ya más o menos a tope. Alfredo dice, hola Tony, dice, ¿cómo estás? ¿Vale la pena gastar esporas en la mutación de las hormigas? Sí vale la pena. Sí vale la pena. Mejora mucho las estadísticas de la hormiga que le quieras añadir la mejora. Depende si le quieras subir más daño, más vida, más defensa. Sí, ayuda bastante. Sí vale la pena. Yo por lo general recomendaría subir eso cuando ya tengas todas las hormigas nivel 25 para que avances de mejor manera en el laberinto subterráneo. Y eso es lo que van hasta ahorita. La alianza de Dog no ha querido tampoco presionar mucho. Me parece que van a coordinar con la alianza de robots. Vamos a darle a encender. Uy, están justo en una pelea. Ya hay que ir cambiando el equipo en casa, crack XD. Dios, hasta el bot llega tarde, gente. No puedes, hasta el bot tiene delay. No me di cuenta. Han estado enfrentándose ahorita a la alianza de Doc, si no me equivoco es. Sí, la alianza de Doc versus KTA. Lo que van a hacer es no retroceder desde este punto, porque está cerca la toma de la maravilla o la estructura, ¿no? Por ahora creo que se van a desgastar un poquito hasta que llegue mañana después del reinicio, cuando hagan un ataque coordinado. O puede ser que lo hagan en otra ocasión cuando ya la alianza de robots esté muy cerca. No sé si hasta el día de mañana les dé tiempo para construir las torres necesarias, no lo sé. Creo que llegarían hasta por aquí nomás. No creo que les alcance a llegar después del reinicio y tener un enfrentamiento. Tal vez no. O sí, unas horas después del reinicio puede ser, sí. Pero a partir del reinicio no. Unas horas después del reinicio sí calculo que puedan tener un enfrentamiento. Igualmente Doc. Aquí sí Doc tendría que darse 1 versus 1. Y en la parte superior... a la alianza de TIG sí se le va a hacer un poco más complicado avanzar. Le hace falta un poco más de distancia y seguir avanzando. Sí, a la alianza de TIG se le va a hacer un poco complicado llegar justo cuando llegue la alianza de robots. Se le va a hacer un poco complicado porque ellos tienen que ir por acá. Y llegarían hasta aquí, si no me equivoco. Y después del reinicio se gastarían todas las torres para llegar hasta por acá. Va a depender todo. Cuánto logren presionarse y cuánto logren avanzar. Pero se ve interesante. Ahorita están luchando. No me había dado cuenta. Déjenme ver si ahorita están luchando. Tal vez está luchando la alianza de Han versus CTLS. No está ahorita la alianza de Han. Han y CTLS están ahí a la par. Esperando a quién coloca una torre o quién se pone a la defensiva.
Las dos alianzas súper potentes ahí. Mostrando las estrellas. Aquí está el buen Tiwili. Y acá el líder de ZLS. Dando impotencia. Imponiéndose ahí. Bueno, por ahora no hay nada dificultoso por acá. Dice Tony, vale, tengo casi diente y muerte. Es muy buena esa formación. Muy buena, crack. La mejor. ¿Crees que es buena idea cambiar la diente por la acechadora? No cambies por la acechadora. Deja la diente, crack. La diente es mejor. Es mucho mejor. La acechadora oscura solo es para PvE, crack. Vamos a ver el tema de kills. ¿Cuánto han ido avanzando hasta ahora? El tema de las alianzas. Bueno, en sí los jugadores. Hasta ahora, si no me equivoco, debe seguir. Claro que sí. El líder de ZLS ya está llegando a los 2.5G. En estos días que han estado enfrentándose. Sin duda ZLS y Han han estado presionándose ahí. Peleando a tope. Y Willy ya está cerca de los 2G. ¿Listo? Esto significa que a como pinta esto, mientras siga avanzando los días o las horas hasta que llegue el reinicio para tomar la maravilla, pues subirán más las kills. El tigre árabe ya está arriba de un G, miren. Robot está entrando a los 900 millones todavía, le hace falta un poquito más. Y algunos jugadores de TIG, de KTA, Han y otros jugadores en sí de los campamentos respectivos, tanto del azul y el rojo, están avanzando bien. Capal está por acá. Poquito a poquito irán avanzando. Esto es tema ya de cuánto logren aguantar las alianzas. Porque en sí la presión es lo más importante. La actividad de una alianza es lo más importante. Ahorita va a tener un pequeño problema. La alianza de Doc. No sé si logren aguantar la presión que va a estar haciendo ahorita KTA. Pero creo que sí podrán aguantar. Ahora están aguantando bien, parece ser que la torre está recién entrando en destrucción. La pelea se ha estado dando recién nomás, recién. Aunque Doc estaba un poquito más avanzado, perdieron algunas torres. Doc estaba desde por acá, gente. Desde aquí estaba. Entonces, desde aquí les han hecho retroceder. Toda la alianza de KTA ha presionado mucho y Doc lo hicieron retroceder hasta acá. Además de ello, pues la alianza de Han también ha avanzado y les están bloqueando desde este punto. Entonces ahorita Doc se le hace complicado. No puede presionar y luchar con dos alianzas a la vez. Así que no tiene, podríamos decir, los jugadores fuertes para poder hacer esa gran presión. Ya que en la alianza de Han tenemos a Tiwili, ¿no? Y así que se va a poder... digamos que ahí tiene mucha desventaja Doc. Sí necesitan que llegue la alianza de Cole para que se pueda hacer más efectivo el ataque. Por acá dice, Doc está perdiendo contra KTA. Me imagino que sí, porque perdieron territorio. Como les digo, perdieron bastantes torres. Entonces significa que perdieron mucho terreno. Ahorita Doc lo que tiene que hacer es defender a muerte esta torre, porque no pueden dejarse retroceder más. Ya que mañana, como les digo, después del reinicio empieza la toma de la maravilla. Así que se pone denso esto. Dice, yo pongo toda la confianza en el campamento rojo, dice por acá. Buena ahí. Dice, hola Tony, soy del 990, San Pacto. Bienvenido, crack, un saludito para ti. Dice, esa alianza de robot es... El robot está muy fuerte. Exacto, aunque esté fuerte, gente, aquí hay jugadores muy fuertes también. Por ejemplo, el tigre árabe es un poco más fuerte. No digamos un poco, es mucho más fuerte que el robot. Tiene mucha vida en las hormigas que lleva. Y van presionándose. Por acá dice, ¿qué tal es esa veneno oro de la hormiga? ¿Cuál veneno oro? ¿A qué te refieres con veneno oro? Están defendiendo bien la torre. Me parece que no la van a poder tumbar fácilmente. Están un poquito lejos. Un poquito lejos la alianza de KTA para que siga presionando. Están aquí, la mayoría están a la espera de presionar. Hay demasiados jugadores de parte de KTA. Hay muchísimos. Veo bastantes jugadores. Veo muchos jugadores de parte de KTA. La alianza de Doc tampoco se queda atrás. Hay varios, pero creo que en números le supera la alianza de KTA. Me parece ser que sí. Ahorita tienen que tratar de defender lo máximo que puedan la torre, porque si la pierden, como les digo, va a ser un poco complicado. Gabriel, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Estas alianzas full. Mínimo jugadores. Dios, 4 estrellas doradas. ¿Este jugador quién es?
Este es el líder de la alianza de Doc. Este es el líder de... La Mirmarache... Ah, ok. La de transportadoras. No es muy buena, crack. O sea, es buena, pero no es de las mejores. Para eso mejor las de la isla o las chinchas asesinas es mucho... La chincha asesina es mucho mejor que esa hormiga, crack. Perfecto, 28 minutos. Lograron sacar a algunos jugadores. Van a empezar a hacer agrupaciones. Lo importante es que logren defender. Aquí hay algunos jugadores que ya se están posicionando. Este jugador, ok. Ok, aquí está Astro. Aquí está Astro. Está dando aquí la presión a tope también. El jugador 4G que tiene. Muy bien. El jugador que acá. Ah, la jugadora, perfecto. Sin duda los jugadores principales aquí haciendo las agrupaciones. Lo importante es que no se dejen presionar. Por ahora está tranquilo. No creo que se dejen hacer retroceder mucho. Veamos qué... o cómo aguantan la presión. Porque ahorita veo bastantes jugadores por parte de KTA. Bastantes, veo muchos. Veo muchos y esto va a ser una presión muy fuerte. Aquí es aguantar. Aquí es aguantar. En este territorio tiene un poquito más de ventaja el campamento azul. Así que se vienen cosas densas. Ezequiel, bienvenido. Dice saludos, Tony. ¿Y hay algún indicio de cuáles hormigas nuevas son mejores? Como indicio. Ya muchos saben qué hormigas son buenas. Pero las del Barren Crack todavía falta un poquito más de información. Hola Tony, mando un saludo al 833, la Alianza Fox. Un saludito para la Alianza Fox, que son unos cracks. Y espero que estés bien. Gracias Ismael, igualmente espero que tú también estés bien. Y un saludito para tu Alianza Crack. Dice mi buen Tony, dice, ¿para cuándo veremos el coach? Quiero aprender sobre la flora mutante. Gaylor, hagámoslo el día de mañana, pero en la tarde. Porque en la noche haremos transmisiones. O depende mucho del Barren, cómo se vaya a desenvolver. Por ejemplo, como pinta esto, puede que antes del reinicio haya una pelea. No, imposible, porque antes del reinicio no se puede hacer. Desde las 16 hasta las 24 UTC hay estado de protección, así que ahí podemos quedar. Tipo 2, 3 de la tarde, Kilo, si es que puedes. Ahí por Discord hablamos. No te preocupes, crack. A ver, vamos por acá. Están haciendo muy buenas agrupaciones, solo que están tardando hasta llegar aquí a la torre, por ahora. Por acá dice, es difícil para el campamento azul. Ojalá Cole aguante contra las otras dos alianzas. Verás, CTLS puede hacer frente a la alianza de Han, pero les cuesta. ¿Ok? Les cuesta. Por ejemplo, en la parte superior, Tig le costó mucho poder hacer frente a la alianza de Cole. ¿Vale? Le costó demasiado. Y por ende ya no quisieron pelear porque es más bien perder hormigas en vano y regalar más kills a este caso, pues a Robot y en sí a toda la alianza de Cole. Para ello mejor la alianza de Tig dejó que la alianza de Robot siguiera su camino para que ellos pues de alguna manera no se desgastaran mucho y la pelea verdadera sea aquí, porque aquí es lo crucial. Cuando se define la pelea y sobre todo pues reclamar este territorio hace muchísima la diferencia por ahora. Hace muchísima la diferencia. Dice si puedo sí a esa hora. Perfecto Keylor, dale crack. Crack, tengo las 6 hormigas que pide la evolución del meteorito al 5. Ahora debo evolucionar una para activar la mejora. Debo evolucionar a las 5, crack. O sea, a las 6. No a las 5, a las 6. No debes, con una no te basta. Te va a pedir que evoluciones a las 6. O sea, necesitas mejorar todas. Por eso es que tardas mucho. Estamos a 2 semanas de que salió la nueva actualización. Y ya todos están en nivel 5. Entonces creo que va a tomar otras 2 semanas poder subir por lo menos a todas a nivel... para desbloquear siquiera la primera metamorfosis. Y ahí sacar la primera habilidad. Unas 2 semanas le calculo más o menos. Por ahora. Yo digo para la nueva habilidad. Obviamente si le quieres acelerar. Le pones ahí dinerillo y avanzas. Wisney, ¿cómo estás? Dice hola Tony, saludos desde Bogotá, Colombia. Un saludito para la hermosa gente de Colombia. Bro, dice, me salió la copia de las chinches. Por fin. Ya podré desbloquear sus estrellas. Buena Wisney. La chinche es muy buena. Pero funciona de mejor manera con el despertar, crack. Sin duda tienes que sacarle el despertar. Es muy bueno, es muy bueno. Por ahora, parece ser que no les está costando mucho la alianza de Doc ahora. Este río, gente, está haciendo muy buen trabajo. Está haciendo muy buen trabajo. Déjame ver si la alianza... Claro que sí.
la alianza de KTA tomó esta residencia y por ende ellos pueden hacerse un TP libre, no gratis, pero un TP libre en esta zona. Por eso es que veo los jugadores de KTA posicionarse atrás del río. Pero aún así, como está el río delimitante, aún así necesitan pues distancia hasta llegar a la torre. Por ende, pues la alianza de Doc tiene un poquito más de ventaja. Parece ser que ya están llegando algunos y un poquito más de jugadores de la alianza de Doc a presionar la torre. Esto es bien importante. No sé si ahorita la alianza de Doc sea un horario óptimo para que esté la mayoría. Esperemos que sí logren aguantar la presión de la alianza de KTA, que viene con todo al parecer. Vienen con todo porque hay demasiados jugadores a como pinta esto. Por acá dice, gracias bro. Si ya tengo con el... Dice, si ya lo tengo con el despertar. Me falta una más para subir al morado. Buena Wisney. Yo ya al fin subí mi chinches a despertar dorado ya. Ya tengo dorado y nivel 30. Ahorita voy a subirla a la diente a nivel 20 y luego a la saltarina a nivel 20. Para luego probar a la saltarina en PvE contra la Crimson, que en sí pues la saltarina ya le supera mucho en PvE a la Crimson Fragger. Pero en PvP parece ser que nos va a sorprender mucho la saltarina. Me parece que saltarina está muy buen, o sea, a buen nivel de Crimson Fragger. Va a dar muchas sorpresas. Lo iremos viendo más adelante. Por ahora, los jugadores que tengan ya la saltarina despertar color dorado y en nivel 20, sería muy bueno de que en el grupo de Discord que tenemos del canal compartieran informes o reportes de cómo les va contra otros jugadores que usan Crimson Fragger o por ende otros jugadores que utilicen las formaciones clásicas, ¿no? Por acá dice, por mí me salió la hormiga a la muerte, una copia para su sexta habilidad, una más para darle su estrella, quiero para que ya al menos tenga su sexta habilidad. Ya es un avance. Tienes mucha razón, Anthony. Lo malo, crack, es que la muerte necesita mínimo estar en 5 estrellas, lastimosamente. Lo que pasa es que la hormiga de la muerte con estrellas mejora la probabilidad de activación de las habilidades. Y si no tienes con estrellas, pues, y mínimo 5, le cuesta muchísimo activar las habilidades. Te lo digo por experiencia, porque yo también la tengo y lo uso sin estrellas, ya que soy jugador transportador. Y muchos también te dirán lo mismo. Lo malo es que necesitas sí o sí las estrellas para que siga presionando bien y avanzando también. Buenas noches, Tony. Dice que tengas una linda noche. Recién acabo de llegar. Igualmente para ti, crack. Igualmente que tengas una bonita noche y que disfrutes del directo. Dice, tienes que evolucionar las 6 hormigas en nivel 5 arriba de la evolución. Aparece 0 de 6. Debe llegar 6 de 6 para desbloquear. Exacto, Germán. Tienes que llegar a la primera metamorfosis, nada más. Una vez llegas las primeras, no es de llevar a nivel 6 a las hormigas. Solo desbloqueas la metamorfosis de cada una de ellas y listo. Yo digo que unas 2 semanas más cuesta. Yo hasta ahorita tengo todas las hormigas de nivel 5, pero como son de forma limitada las misiones semanales, pues son muy pocas para lo que te dan de tiempo para cumplir. Quién sabe, más adelante cambian y añaden una actualización donde se puede hacer unas 16 tareas o 18. Yo creo que con un 18 tareas es suficiente para poder seguir avanzando. Uruguayo, ¿cómo estás? Bienvenido. El Nano, un saludito para ti, bienvenidos, gentita bella. Ahorita la alianza de Doc se está enfrentando a la alianza de KTA. Están ahí muy bien defendiendo. Desde que la alianza de Doc estuvo desde este lugar de aquí, miren lo que les han quitado de torres. La alianza de KTA está muy fuerte y ha presionado muy bien. Pero la cosa es que no pierdan pues terreno, ya no sigan perdiendo terreno porque si no va a ser mucha desventaja. Ahorita la alianza de Doc tiene que quedarse aquí a la par y tratar de defender a muerte esta torre para que así cuando llegue el momento de presionar y ir por la maravilla del nivel 9 de la zona sur, sea más factible, ya que ellos pueden llegar un poquito más rápido. A ver, déjame ver, claro que sí pueden llegar un poquito más rápido. En cambio la alianza de robot ahorita está construyendo rumbo a la maravilla. Claro que sí, están construyendo rumbo a la maravilla. Esto significa que posiblemente después del reinicio puede ser, o unas horas después del reinicio algún enfrentamiento. 3 versus 3, gente. Dice, solo están peleando Doc y KTA. Por ahora sí. Yo pensé que no iban a pelear, pero hace unos minutos nomás están empezando con la lucha ardua aquí. Están dando con todo. Presionando muy bien. KTA dando a conocerse los jugadores que llevan ahí. Son jugadores muy fuertes, sinceramente. Son jugadores muy fuertes. Este, si no me equivoco, este es el jugador más fuerte de KTA.
Sin duda este es el jugador más fuerte de KTA. Va a presionar demasiado. Por ahora la presión por parte de KTA es muy buena. A veces les están quitando la torre a Doc y otras Doc otra vez vuelve a recuperar. Está como que baja al 92, 97% y otra vez sube al 100% y así sucesivamente. Ahorita tiene ventaja de terreno Doc. Aunque la alianza de KTA tenga la residencia de esta zona, no puede pasar el río. Así que en el tema de defender la torre están bien. Por ahora están bien, van a presionar muy bien. El tema de hacer agrupaciones tras agrupaciones les está funcionando a la alianza de KTA. Miren cómo logran sacar a muchos jugadores de Doc. Doc sin duda pues ahorita va a farmear algunas kills. Tanto KTA y Doc van a farmear muchas kills. En tema de muertes de hormigueros ya vamos a ver que bueno, la alianza de Tiwili. Este es KTA, no, aquí no está Han. Vamos a ver si algún jugador de KTA está por acá en el top, un alto top. Sí, aquí Polar Bear. Polar Bear debe estar por ahí, KTA, no le ve a Live. A Live debe estar por acá. Live estará por acá. Isa. No le veo. Es que les tiene la estrella roja. Acá solo veo a Polar Bear. Polar Bear va a seguir presionando sin duda y va a sacar más kills. Sí, a Live no lo veo. A la hormiguita no la veo. Entonces ahorita están peleando más bien con los jugadores que tienen más fuertes ahorita en la alianza de KTA. Ahorita están siguiendo. Siguen presionándose. Muy buena. El jugador que está más cerca es este jugador de aquí. Le está armando las agrupaciones para llegar un poquito más rápido a las torres. Se les está complicando un poco. A KTA se le está complicando, gente. Eso es muy bueno. A la final es una muy buena noticia, gente. Esto quiere decir que a como pinta esto y va a avanzar esto, Doc va a poder defender. Va a quedarse hasta aquí. Por ahora esperemos que Doc logre aguantar esta presión. Deje ver el tema de honor. Quiero ver honor de hormiguero. ¿Cuánto va por cada alianza? Ok. Ya hay algunos jugadores arriba de 60,000. Eso significa que estos jugadores en batalla van a aguantar un poco más que el resto. Eso es bien importante. Hay 1, 2, 3, 4, 5. 5 jugadores de la alianza de Cole en el top. Arriba de 60,000 de honor ya. Luego sigue el líder de CTLS. El jugador Mr. Root de TIG. KTA Live. Algunos están entrando ya a los 60,000. Eso es bien positivo. Eso les va a ayudar muchísimo para enfrentarse. Dice, el más cerca es el que está cruzando el río, dice. De KTA el que está al frente del río. Ah, este de acá. Sí, tienes mucha razón. Sí, tienes mucha razón. Hay uno que se posicionó por acá, sí tienes mucha razón. Ah, acá está Live. Él es Live, miren, acá ha estado Live. Se me hacía raro que no estaba. Claro que sí, aquí se puso Live. Acá se colocó Live. El Live está atacando desde aquí. No sé si estará haciendo agrupaciones. Lo malo es que no se puede ver los reportes de los otros jugadores. Pero bueno, a ver si mandaron algún reporte por acá en el chat. Solo está ahí hablando el buen Live. Mr. Root. Por ahora están bien. Aquí hay Soho que ha atacado a Polar Bear. Ok. Uy. Polar Bear que tiene la chincha en despertar dorado. Este jugador lleva 2 clases ahí a tope también. Locura, los jugadores muy fuertes. Fue el de Flame. Atacando uno de KTA. Fue el de Flame, miren las estadísticas que tiene. Ya, está fuerte Fuel. Está fuerte. Espérate, Sohu, ¿cuánto tenía? Sohu. Es que como era un ataque que falló, pues no se puede ver las estadísticas de Sohu. Ni del otro jugador. Pero fue el de Flame, está arriba de 2K. Está arriba de 2K. Lo que le hace falta es la velocidad de combate. Eso es lo que le afecta. ¿Qué está usando? Godzilla. La velocidad de combate es lo que le está faltando. Dice, el que tenía... era refuerzo el que tenía de las chinchas. Cierto, es de John Doe. Tienes mucha razón. La formación de Life.
Claro que sí. Polar Bear, si no me equivoco, es cual formación mixto. Ok, aquí también falló. Ah, este es el jugador fuerte de KTA. Ok. Le vienen cosas, gente. De Flynn está muy fuerte. Robot puede pasar a este jugador de KTA. Ahorita las marchas. Dios, ¿cuánto se Dios mío, las kills que se hizo ahí, gente. Es que si Robot se enfrenta, por ejemplo, directamente con KTA, no le van a hacer frente, podríamos decirlo así. Ya que en KTA no hay un jugador así como que tenga las estadísticas al igual que Robot. En KTA les hace falta eso, igual que Doc. En Doc también no hay un jugador así a tope que diga puede hacerme frente con KTA, pero hijo. La parte sur se ve complicada, para el campamento rojo. Se ve muy complicada. Déjame ver el buen Robot. ¿Cuánto subió de stats? Ah, es que como no fue efectivo el ataque, no logramos ver eso. A menos que haya otro reporte donde sí ganó. KKKK. Ahí está. Ya tiene 2.5. Ok. Ya están entrando a 2.5, gente. El buen Robot ya tiene 2.5k de daño. Aumentando cada vez que llega a los Barrenland, gente. Los jugadores siguen aumentando las estadísticas. Obviamente por el tema de las hormigas de la temporada, ¿no? Pero aún así se dan cuenta a comparación del anterior Barrenland. Están subiendo muy bien. El tigre árabe sin duda le ganan por muchísimo en vida en arqueras a Robot. Pero en stats van ahí. Tanto en daño defensa van ahí. Daño de habilidad van ahí casi igual. Velocidad de combate están igualitos. Pero en vida le ganan las hormigas que tiene ahorita el tigre árabe. Uf. Se vienen cosas potentes. Hasta ahorita no he visto un reporte de Capal, gente. Locura, gente. Es que estos jugadores dentro de unos meses fácil llegan hasta 3K, gente. Hasta 3K, gente. Por ahí dice Robot que Tiwili es mujer, ven. Es mujer. Ok. La Tiwili tenemos que decirle entonces. Robot dice que Tiwili es mujer. God, gente. Imagínense, uff. Poderosísima. Solo que no veo un reporte por parte de... ok. Aquí otro reporte que atacó a otro jugador también. Ah, aquí han hecho una agrupación. Vale. Uy, este chinito de gafas también es muy fuerte también. ¿Cómo estás, Sebastián? Bienvenido, crack. El buen Sebastián llegando acá, gente. Y no veo reportes. Me hace falta ver un reporte por parte del buen Capal, gente. Sí, solo me hace falta. Me hace falta eso. Para ver qué estadísticas tiene ahorita el buen Capal. A ver, reclamamos esto. Acá también. Listo. Muy bien. A ver cómo pinta la torre. La están manteniendo bien. Les está costando ahorita a la alianza de KTA poder atacar la torre. Por el tema de la distancia. O sea, las zonas y las distancias pesan bastante, gente. Muy buena la estrategia que va a llevar de aquí en adelante. Sin duda, se vienen cosas chéveres. Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido. Se vienen cositas, gente. El 3 vs 3 va a estar muy bueno. Dice, ¿cuántas muertes tiene Robot? ¿En total? ¿O quieres ver las de este Barren? Ahorita lleva 871 millones. Contra el tigre árabe se le hace difícil hacer kills. El tigre árabe más bien se está haciendo kills. Dice, te voy a pasar un reporte de un jugador de mina con 835 de velocidad de combate. ¿Pero es arqueras?
Yo he visto ese número en transportadoras nomás. Pero en arqueras. En arqueras, eso, significa que no se ha fallado ninguna expedición y ha comprado todas las bioesencias que ha podido hasta ahora. En total creo que tiene 30G ahorita Robot. 31, ¿será? ¿Ya entró a los 31? 31G. Sí, ya está en 31G ya. En arqueras, está muy alto entonces. Sin duda tiene, claro, tiene el 20% más. Tiene el 20% más, significa que no se han fallado las bioesencias. Es que a veces si te fallas, si no, por ejemplo, no completas o no ganas una expedición de alianza o no compras los paquetes necesarios, y más siendo pay to win, les cuesta muchísimo. Hola Tony, dice, soy Dr. Shadow, dice, te escribí hace un año en Discord, un gusto que sigas acá. Dale Germán, bienvenido crack, y te agradezco mucho el apoyo crack. Y el gusto es mío tenerte por aquí. Ahí lo tienes en tu Discord, ahorita lo voy a ver crack. Silva dice, buenas noches, dice, hoy vi un informe de Cats en la mina de un amigo que atacó, utiliza las 3 clases T10, sí. Cats utiliza las 3 clases T10. Es una monstruosidad ese jugador. Es jugador muy fuerte también. 835. Esos jugadores con esa velocidad y aceleración no les puedes ganar. Es muy bárbaro. O sea, tener demasiada velocidad de combate ahí le cuesta mucho. Dice, qué paciencia impresionante, dice por acá. Dice, qué potencia. Exacto, gente. Tony, saluda a mi hijo Nano, que siempre te sigue y que ayer fue su cumpleaños. Lo ama su papá, Blue Demon. David Lara, gracias por estar aquí, crack. Igualmente espero que le haya pasado muy bien tu querido hijo. Un saludito para ti, crack, y que sigas cumpliendo muchos más. Y sobre todo, crack, que sigas cumpliendo tus objetivos. Eso es lo que te puedo decir. Mandarte unas grandes felicitaciones y que hayas tenido un gran día, crack. Un abrazo para ti. Dice, hola bro, acabo de llegar, ponme al día. Visito. Por ahora no ha habido ningún enfrentamiento. Más bien solo explicamos qué es lo que ha pasado hasta ahora. En la parte sur. ¿Qué digo en la parte sur? En la parte norte, Tig no ha querido luchar contra Cole por ahora y ha estado perdiendo torres. Y parece ser que el día de mañana, después del reinicio, pues tomarán la maravilla sin problemas. En la parte norte. En la parte sur sí se les va a complicar un poquito. En la parte sur sí se les está complicando un poquito porque, como pinta esto, gente, la maravilla creo que la van a tomar sin duda el campamento rojo primero. Te digo, el campamento azul primero. En la parte norte sí el rojo lo va a tomar fácil, pero aquí sí se les va a complicar. Conforme pase el tiempo vamos a ver las estrategias que van a llevar cada alianza, porque en sí, como pinta esto, pues por ahora la alianza de CTLS y Han no van a pelear. Han peleado sí en anteriores encuentros, pero por ahora parece que van a descansar. Ahorita sí estamos viendo un enfrentamiento de Dog versus KTA. Y les está costando un poquito KTA por el tema de la diferencia del terreno, ¿no? Este río sí se les está complicando un poquito. Este jugador es el único que si puede hacer agrupaciones llega un poco más rápido. Pero parece ser que no está haciendo agrupaciones. Más bien quiere atacar directo. Pero eso les va a costar un poquito. Dice, pero ya les compartí tu canal en mi clan para que aprendan tus conocimientos. Dale, Carlos, te agradezco mucho, crack. Te digo que mi servidor mirara la potencia de su clan para que bajen al suelo, dice. Con unos 10 millones que sí. Ya veo, Carlos. Entiendo. Dice, una duda, soy full arqueras. ¿Qué me recomiendas para subir fuerza de hongo? Normalmente ando bajo en eso porque al principio cometí errores. Antes del video que hiciste. Verás, Germán, en el tema de subir estadísticas es un proceso lento. Sí, para los free to play, gente, es un proceso realmente lento. No es como decirles, te voy a decir esto y vas a adquirir mucho más rápido que otros jugadores más mejoras del hongo mutante. Lastimosamente es demasiado lento subir. Si quieres subir vida, daño, defensa en tus hormigas, es demasiado tardado siendo free to play. Lo que sí te recomiendo, Germán, es que seas constante nada más.
Si quieres subir tu hongo mutante, pues haz los 10 lagartos diarios para mejorar células, atacar en el duelo de reinas, ganes o pierdas, en el duelo de las hormigas especiales, en la mina. Todo eso te da poquito a poquito y si eres constante vas a seguir subiendo tu flora mutante, que es el objetivo que debes hacer. Más que todo es eso. Dice, Katsu usa la cristal en las portaaviones y tiene una velocidad de combate de 865. Y Guardianas tiene 815. Es que ese jugador, Sylvana... sin duda llegar a Cole, esa alianza se vuelve una brutalidad, una bestialidad. Dice, yo era del server de The Fuel the Flame y estuve en la alianza de ZRO con Sohu y Nate Godok. Ah, ok. Vale, mira, dio la casualidad de que todos se reunieron acá con Robot y así que están bien. Muy buenos refuerzos, todos son muy buenos jugadores, muy fuertes y ahorita están presionando muy bien. ¿Cómo estás, William? Bienvenido, crack. Muchas gracias por estar aquí. No se olvide dejar su poderoso like, gentita bella, que me ayudan muchísimo. Ahorita están presionándose muy bien. La alianza de Dog está defendiendo muy bien la torre. Les está costando un poquito ahí. KTA está presionando. La diferencia de distancia es lo que se les complica ahora. Dice Tony, ¿cuándo será el próximo sorteo de paquetes de insectos? Será el 23, 24, 25. Esas fechas. A veces el 22 sabe pagarme YouTube, pero en esas fechas va a ser 22, 23, 24, 25. Para los miembros del canal ya saben que participan por ese sorteo. Es en esas fechitas, gente. Así para que estén atentos. 23, 24, 25. Si quieren ser miembros del canal, adelante, gente. Pueden participar por los sorteitos. Dice, yo vi en Facebook una foto de Fuel the Flame. Entiendo, nano. Es muy fuerte. Ya vimos hasta las estadísticas que llevaba aquí. Es un jugador potente. Arriba de 2K en estadísticas. Imagínate eso. Es que ahorita la alianza de Cole está muy fuerte. Está muy fuerte. Está muy fuerte ahorita. Sin duda, en la parte sur 3 vs 3 va a estar muy emocionante esa pelea. Va a durar bastante tiempo porque a la final son... O cómo se vaya a dar también en el tema del terreno. Porque a lo que pinta es que la alianza de Cole va a llegar primero y les va a presionar. Y Han, si está contra ZLS y la alianza de Robot a la vez, no van a poder aguantar esa presión. Y les van a, sí o sí, les van a quitar un poco de torres. Hasta que llegue la alianza de Tiga hasta luchar 2 vs 2 arriba y 1 vs 1 abajo. Así va a ser, creo yo. Así va a ser. Capitán Wolf, bienvenido, crack. Muchas gracias por estar aquí. Dice, Tony, tengo mi cristal dorada a 1 estrella roja. ¿Cuántas corazas necesito para subirle a 3 estrellas rojas? Porque tengo 4 corazas más. Ezequiel, no sé cuántos te faltarán desde la estrella roja hasta las 2 estrellas. Pero, a ver, sí tengo yo acá el dato es exacto. En mi grupo de Discord del canal tenemos esos datos, crack. Si quieres, ve, únete. Estrellas, aquí está. Tú ya tienes la estrella roja. Verás, para subir a 7 estrellas te va a pedir 30 corazas exóticas más. Y para subir a 8 estrellas te va a pedir 35. En sí vas a necesitar 65 conchas exóticas más. Para subir de 7, 30 y para 8, 35. Y necesitas 65 corazas místicas en total para subir a tu cristal dorado a 8 estrellas. Es bastante tiempo de farmeo. Mano, ¿cómo estás? Bienvenido, un saludito para ti. Están presionándose muy bien, gente. Por ahora dan de qué hablar en el tema de que KTA tiene jugadores muy fuertes. Presionaron muy bien a la alianza de Doc. Ahorita tiene un poquito de problemas. Han versus ZLS no han querido avanzar. Están ahí a la par, manteniéndose a la vanguardia. Bien, a ver quién coloca una torre, quién no. Hasta aquí va a llegar la alianza de Cole. Miren, aquí hay podríamos decir un aviso en el cual sin duda va a ser 2 versus 2 aquí arriba. En la parte, podríamos decir, inferior de la maravilla, va a mantenerse 1 versus 1 hasta que se den los resultados de la parte de aquí. Gracias, saludos de Chile. Un saludito para ti, crack. Espero que te la pases muy bien y bienvenidos a la hermosa gente de Chile. Dice, ahora recuerdo, dice, Tony, soñé que tú ya tenías su copia de la cristal. Michael, bueno fuera, crack. Si tengo la copia, por lo menos con la hormiga completa ya podría hacer más daño al pangolín y marmot, que sería lo ideal.
Y si me sale más copias, pasarle las estrellas de la diente a la cristalora. Y ya tendría la formación que mucho quiero. Que más deseo más que cualquier cosa. Bueno, en este caso esta no es mi cuenta principal. Pero en sí es la hormiga que quiero. Con esto ya tendría la formación que es más popular en transportadoras y funciona muy bien. Tanto por velocidad de combate y entre otras cositas. El buen Sebastián regalándose unas 10 membresías, gente. El buen Sebastián, qué crack. El que les tocó membresía, gente, pilas ahí. Pilas ahí. Agradezcan al buen Sebastián que regala las membresías ahí para que apoyar el contenido a todos. Dice, ¿cómo sigues con esa garganta? Estoy bien, capitán. Estoy bien. Ya me recuperé hace tiempo ya. Pero ya íbamos con todo, crack. ¿Y tú cómo estás, crack? ¿Cómo estás, capitán Wolf? Solo que ahora sí me cuido más, me abrigo bien porque ahorita en mi país está haciendo demasiado frío. Además, donde yo vivo es la zona de la sierra y hace demasiado frío. ¿No? Hace demasiado frío. Así que ahí vamos presionando bien por ahora. Adriana, ¿cómo estás? Bienvenida. Por ahí creo que estoy sonámbulo. Por ahí vi un mensaje que era de Adriana. O era otra persona. Bueno, creo que me fallan los reflejos. Dice, hola cracks, ¿cómo estás? Estoy muy bien, Nixon, bienvenido. Dice Darío, ¿cómo andas con la PC? ¿Hablas de la PC que estoy armando? ¿Ya hablas de la PC que estoy armando? Ahí va en el proceso. Ahí va en el proceso. Mauricio, ¿cómo estás? César, bienvenidos. Darksoul, muchas gracias por estar aquí, gentita bella. Estamos viendo la épica batalla que está sucediendo ahorita entre la alianza de KTA con Doc. No se le está complicando. No se le está complicando defender a la alianza de Doc. Están haciendo estas agrupaciones y lograr recuperar las torres en sí. Dice, soy yo. O el mensaje de la chica se borró del chat. Me parecía que... Creo que sí, ¿no? Hoy ya mismo lo borró, creo. Yo pensé, crack, que... se me estaba complicando un poco. Se me estaba complicando un poco, gente. A ver, déjenme ver esto. Perfecto, están construyendo más torres. Sin duda, ahorita el plan de Cole es llegar aquí, gente. Llegar acá. Van a llegar aquí. Aquí es el objetivo de Cole. Se viene potente, gente. Se viene potente. Les va a tomar... Aquí ya construyeron una torre más. Les va a tomar 1, 2, 3, 4, 5 torres. 5 torres, gente. ¿Será que tienen material suficiente para construir 5 torres después del reinicio? Ya construyeron algunas. ¿Qué creen, gente? ¿Será que hasta que llegue el estado de protección, o sea, dentro de 12 horas todavía, ¿será que en 12 horas logran construir lo que más puedan? ¿O les alcance el material de la construcción de las torres? 1, 2, 3. Porque hasta aquí se van a tardar 1 hora. Unas 2 horas. 3 horas. 3 horas se van a tardar hasta llegar aquí. Si es que no fallan ningún minuto más. 3 horas. Tony, ¿qué tal es la gigante de sangre? Es buena, pero la enterradora es mucho mejor. La enterradora es mucho mejor. Si te sale enterradora antes que esa hormiga, mucho mejor. La gigante de sangre es una hormiga que no la pueden silenciar fácilmente. Tiene muchas pasivas. Aguanta mucho daño. Es una hormiga ligada a primera línea para aguantar todo lo que más pueda. Y tus demás hormigas activen el máximo que puedan. Pero de ahí, en temas de formaciones, se usa más la enterradora. Dice, estoy viendo el directo en vez de estar ayudando a construir torres, dice por acá Alex. Verán, gente, hay un navegador que se llama Brave. Se pronuncia
y se escribe así, Brave. Así lo escriben, Brave con V. Pueden descargarlo desde la Play Store. Se descargan Brave desde la Play Store. Y es un navegador. Ustedes entran desde ese navegador a YouTube. Y desde ahí pueden ver los videos y ponerlos en pantalla flotante, gente. Con ese navegador. Solo se descargan Brave. Y desde ahí ven YouTube desde esa aplicación. Y sirve para cualquier cosa, gente. En vez de estar pagando el YouTube Premium, se descargan Brave y desde ahí ven YouTube y lo pueden poner en ventana flotante. Sin problema. Dice, la Enterra ni siquiera la tengo. Dice, ni una. Nunca me salió. Y la Gigante de Sangre la tengo 4 partes de la que... Ok. Vale, Marco. Si quieres, ve usándola. Pero es mucho mejor la enterradora. Dice, muchas Gigantes de Sangre, dice, me salen. Y yo quiero la cristal. Yo también ando queriendo la cristal. O que me salgan más enterradoras. Pero en este caso del Barren Land no he tenido suerte. No me ha salido alguna hormiga del Barren. Ni siquiera alguna hormiga de Lost Island todavía. Entonces estamos bien. Ok. Ahorita a lo que pinta esto es que la alianza de robot no va a querer presionar ya en la parte norte. Ahorita ya se mantuvieron ahí. Dice, bro, ¿puedo ponerla casi en segunda línea para cuando saque... Para cuando la saque no me la duerman? Luisito, yo te diría, verás, poner a Acacia en primera si es que tienes Diente en segunda. ¿Ok? Porque Diente es mucho mejor ya que silencia y le da muchas más oportunidades también por el tema de que Acacia también hace que Diente pueda activar más. Entonces, solo en ese caso iría en primera línea. Pero de ahí si tuvieras, por ejemplo, la Berserker, ahí de una vez sí tienes que cambiar Acacia en segunda y Berserker en tercera y en primera Diente Gigante. Funciona muy bien esa formación. Obviamente. Conforme pase el tiempo, gente, van a añadir más formaciones. Ahorita esta hormiga melee del Barren Land está muy buena también. Aunque active solo 3 habilidades, da un gran buff a todo el equipo. La hormiga está rojita también, que es parecida a la Acacia, también muy buena. Algunos la están probando ya porque algunos han tenido suerte y la han logrado completar. Y bueno, en este caso pues los jugadores Pay to Win la andan experimentando. Muy buena también. No hace mucho daño de habilidad, eso sí. Pero las pasivas y todo lo que da para neutralizar el efecto de envenenamiento de las transportadoras, pues le va bien a esa hormiga, sinceramente. Le va bien. Aquí veamos si han tenido un enfrentamiento. No, se han colocado escudos más bien para prevenir. Y están bien en la parte de acá. En la parte de abajo, después de la maravilla, sigue todavía la lucha. Están haciendo agrupaciones tras agrupaciones. La torre, ¿cuánto tiempo va? Se está defendiendo bien, está en un 98%. Significa que no les ha costado mucho defender. Tony y Acacia con Despertar y Hormiga de la Muerte. Con Hormiga de la Muerte. Tony y Acacia con Prestador. ¿Cómo Prestador, crack? Tony, Acacia y Prestador y Hormiga de la Muerte. Verás, la Acacia... Sí, estaría bien esa formación. Tony, ¿cuál sería la enterradora? La enterradora es esta hormiga, aunque suene un poco vulgar. Es esta hormiguita de aquí. Dejan esta cuenta, no la ha salido. Es esta de aquí. Grave Digger, creo que es en inglés. Sí, esta le dicen Grave Digger. Esta es la enterradora. La enterradora, gente. Ah, la predadora. Prestador, ok. Habla de la predadora, Marco. Ok. Tony, Acacia, Predador y Hormiga de la Muerte. No. Verán, la predadora tiene que ir ligada siempre a primera línea. ¿Listo? Si hablas de esta hormiguita de aquí, la predadora no la pongan en segunda línea nunca. ¿Ok? No la pongan en segunda línea. Porque si ustedes colocan esta hormiga en segunda línea, va a perder la posibilidad de activar la primera habilidad. Esta dice cuando su equipo está en la línea delantera. O sea, esto sí obliga a que esta hormiga esté en primera línea.
Y aquí te dice el ataque normal y la habilidad de daño recibida se reducen en 20 y tanto por ciento. Entonces, si tú no colocas esta hormiga en primera línea, no va a activar esta habilidad. Entonces, para eso mejor la Cassie en segunda. ¿Listo? Cuando tengas la Predator. Y en sí la Predator funciona muy bien con el combo. Digamos, o sea, tienes que tener el combo completo de la isla. Predator, la Cassie y la Berserker, ¿no? Predator, Arcasia y Hormiga de la Muerte. También funciona, Marco. Verás, lo malo es que Predator, Marco, Predator necesita sacarle sí o sí tener el combo. Sí o sí necesitas tener a Berserker. Muchos dicen que funciona la hormiga Predator, pero con el combo completo. Si no tienes el combo completo, no vas a ver realmente el realce que tiene esta hormiga en primera línea. Dice, yo estoy jugando transportadoras y estoy usando la general del Nuevo Mundo y a la hermosa, o sea, la Tetramorum hermosa. Pero todavía no me salen las chinchas asesinas. ¿Sigo buscando a las chinchas, verdad? Sí, tienes que seguir buscando, Benjamín. Las chinches son las, podríamos decir, la primera hormiga que a muchos les sale. Pero si vas al Barren y si tienes suerte y te sale mejor la Cristal Dorado, mucho mejor. Pero aún así, para hacer mucho más daño en Marmoto, Pangolín, Cristal y la Cristal Dorado, la Cristal y la Chincha Asesina son la mejor dupla de transportadoras. Necesitas esperar nada más. Verás, si tú estás usando General de Nuevo Mundo, la General de Nuevo Mundo debes ponerla en primera línea. No la coloques en tercera. Primera línea, crack. Tetramorum no es muy buena, lastimosamente. Solo es buena si te enfrentas a guardianas, pero aún así no activa mucho. ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido. Dice, le puse la 5ª estrella a la Cristal esta semana. Tengo la enterradora con despertar. Pero enterradora todavía no tiene despertar, crack. ¿O hablas de las chinches? ¿Qué opinas de la Panda y con qué hormigas las acompañarías? Verás, Panda va muy bien con Acacia cornígera, Hormiga de la Muerte, Crimson Fragger, va bien. Pero la Panda la aprovecharías mucho mejor si te enfrentas solo a transportadoras. Lo malo es que esa hormiga en sí da un realce o da más bufos, o sea, a tu equipo, si es que te enfrentas tú a transportadoras. Esa hormiga es ¿qué digo esa hormiga? Sí. La Panda es el counter directo de las formaciones transportadoras. Puedes usarla, es muy buena con el despertar, activa demasiadas habilidades, muy buena cura también y entre otras cosas, es muy buena esa hormiga. Solo que dependes mucho de que tengas el despertar, nada más, y le subas estrellas. Hey Tony dice, ¿y por qué no ocupas la incubación de 600 puntos para elegir la Cristal Dorada? Germán, no tengo mucho dinero para meterle hasta los 600 puntos. Estamos hablando de 600 puntos, no sé si alguien ha intentado y cuánto se ha gastado hasta ahí. Es que meterle hasta los 600 puntos es meterle cuánto, será unos $500. Unos 500 será, o menos. Es que siendo free to play máximo llegas a las 100 nada más. Dice que te roben la maravilla de la zona inicial no afectan las recompensas al final del Barren Land. Que te roben sí afecta. Te afecta. Pero ahora es muy complicado que te roben tu maravilla, crack. Pero sí afecta, crack. Dice, ¿qué me recomiendas gastar? ¿Mis corazas en subir estrellas o abrir habilidades mis otras unidades? Por ahora, concéntrate solo en tu unidad pro. La unidad pro es la más importante. La más importante es eso, crack. La unidad pro es más importante. Es que verán, llegar a los 600 puntos. Hijo, es que es bastante dinero. Yo diría que sí es bastante dinero. Estás hablando que necesitas 600 huevos. Y tú durante todo el Barren Land, por más mal que juegues, mínimo 100 te sacas. Por más mal que juegues. Y necesitas ir comprando más paquetes. Yo diría que sí te gastas unos $500 mínimo. 600 puntos es como comprar un insecto pay to win de 7 estrellas. Creo que hasta más de 600 puntos. Creo que hasta más. Hasta 300 serían unos $150. Y llegar hasta los 600 otros 150. Yo diría que te estarías gastando 600.
Yo diría que llegar aquí, gente, son 500 dólares. Sin duda debe ser eso. Déjame ver, vamos a hacer un calculito aquí. Acá en la tienda es. Aquí. Verás. Tú puedes comprar un paquete 8 veces este paquete de 3. 8 veces. Este 5 veces. Pero este 10 veces. Esto creo que se resetea cada semana. Sí, esto se resetea cada semana. Igualmente estos de acá cada semana. Imagínate lo caro que es. Solo 30 huevos de temporada. 100 dólares. Aún sigue esos puntos de bendición. Ya no, Michael, ya los eliminaron. Eliminaron los puntos de bendición. Ahorita solo hay los 100 puntos de suerte. Y a cambio de eliminar los puntos de bendición, te dan la probabilidad de conseguir en la incubación hormigas del Barren y de los Aidon. Es bastante dinero, gente. Es que estamos hablando, son 600 huevos. Son 600 huevos, gente. O sea, yo digo sí, 500 dólares. Debe ser 500 dólares. Debe ser 500 dólares. Por ejemplo, en la alianza de robots, ya hay jugadores que llegaron a los 300 puntos. Hay jugadores que ya llegaron a los 300 puntos. Y cuántos paquetes pues hayan comprado diarios y así poquito a poquito. Al punto que llevan. Llegar hasta los 600 también. Algunos llegan también hasta los 600. Dice, no hay fecha para los huevos del 9×10. Exacto. No hay fecha. Pero se estima que cada 3 meses es. Más o menos. Mari, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenido. Así que son demasiados huevos, son 600. Siendo free to play hasta unos 130, 140 estarías farmeando. Si lo haces bien. Sacándote hasta en la tienda huevitos de la temporada. Pero de ahí sí se complica. Dice, ¿por qué mi unidad pro tiene 5 millones y las otras no pasan del millón? Por eso pregunté lo de las corazas, bro. Ah, ok. Verás, solo invierte las corazas en tu unidad pro, crack. Trata de invertir lo que más puedes en tu unidad pro. No le metas a otras hormigas porque en otras hormigas el objetivo del juego es que tú tengas una formación que sea buena para atacar y defenderte. O sea, si tú te vas a concentrar en mejorar todas las unidades al mismo nivel, pues no vas a ser ni bueno atacando ni bueno defendiéndote. Dice, ¿recomiendas gastar dinero en un super insecto o mejor solo esperar y ir mejorando a los dorados? Yo sí recomiendo sacarte un buen insecto. Te sacas, por ejemplo, un universal. Te sacas un universal y un especializado. 2 insectos. Suficiente. Para todo el juego es más que suficiente. Me refiero que a esos de los eventos que no son incubables, dice por acá. Exacto. Exacto, Benjamín. Yo te diría un insecto muy bueno. Un universal y un especializado. Y sería suficiente. Nada más. De ahí seguir mejorando otras cositas. Brown será algo buena la arqueada delgada. Ya no se usa mucho la arqueada delgada. A inicios, cuando empiezas tu cuenta, sí la usas. Sí o sí debes usarla. Pero ya conforme pasa el tiempo, ya no la debes usar. Más bien ya usas otras hormigas que son mucho mejores. Leonel, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Ahorita van bien. La alianza de Doc sigue presionándose. Miren, 94%. Nada difícil se le está haciendo defender a la embestida de KTA. No se le está haciendo difícil. Y parece ser que ya van llegando más jugadores de Doc. Mucho más cerquitas. Han hecho un pequeño círculo. No tan perfecto, pero están haciendo muy buenas agrupaciones ahí. Tony, ¿puedes leer el mensaje que mandé arriba? A ver, déjame ver el nano. Tony, ¿es buena la carmesí, la saltarina y la berserker para PvP en ese orden? No. No el nano. No debes solo usar hormigas que hagan daño porque no... Realmente no concuerda. O sea, en PvP lo que buscas es que algunas hormigas añadan utilidad a tu formación, como que den más oportunidades a atacar o que silencien y ese tipo de cosas. Tony, ¿es buena la formación en arqueras? Hormiga panda, la acacia cornija y la hormiga berserker. Sí, es muy buena, George. Claro que sí.
Es muy buena. Sin duda es muy buena. Muy buena esa formación que llevas también. Pero te digo, la Panda saca más rendimiento contra transportadoras. Ahí le sacas o quieras divertirte cuando te enfrentes a transportadoras. Buena ahí. Están definiendo bien. Dog no se le va a hacer complicado. Creo que desde aquí no van a retroceder sin duda. Van a retroceder. La alianza de KTA más bien está añadiendo más puntos para el campamento rojo. Déjame ver puntos de competencia. ¿Cómo van? Puntos de competencia. Ok, aún así gana el campamento rojo todavía. El campamento rojo tiene un poquito más de ventaja ya. Si no sale la Berserker, Diente, Carmesí y Muerte, con T10 es brutal y más accesible. Lo malo es que la muerte necesitas con estrellas. No a muchos les sale las estrellas de la muerte. No es muy accesible, podríamos decirlo así. La Carmesí Diente sí, obviamente. Obviamente que sí. Obviamente que sí. Por ejemplo, si tú me dices de la formación que llevas, cambiarla por otra. Si te sale una Acacia Cornícar, por ejemplo, yo sin duda cambio la Carmesí. Cambiar Carmesí por Acacia Cornícar y Diente la llevas en segunda línea. Esa formación es muy brutal y vence fácilmente la formación de Rubén. ¿Cómo estás, Gustavo? Bienvenido. Dice, ahora ya le subí a nivel 30 y sin poder desbloquear la sexta. Ya veo, Capitán Wall, eso es lo malo. Eso es lo malo. Lo que pasa es que la hormiga de la muerte no le sale a todos. Es como a mí, durante un largo tiempo no me salía igualmente las chinches asesinas. Es lo malo. Formación, dice, ¿cuál formación es mejor? ¿Cornígera, muerte, berserker? ¿O cornígera, diente, muerte, berserker? Yo te recomiendo esta, Ángel. Diente, cornígera y berserker. La mejor. Y eso está en meta ahora. Está muy en meta. Yo esperé más de 5 meses para poder subirle la primera estrella a la remaster. Uf, y eso es la... Vas a poder subir hasta 4 estrellas. Y en la quinta te va a pedir otra copia más. Y necesariamente la hormiga de la muerte debe estar en 5 estrellas mínimo para que active decente. Es que las 5 estrellas, cada vez que le subes estrellas a la hormiga de la muerte, mejora la activación de las habilidades. Y sin estrellas no activa mucho la pobre hormiga de la muerte. Le cuesta mucho. Igual es lo mismo con Chinches. Chinches la arreglaron cuando le añadieron el despertar. Con el despertar es decente al activar habilidades ya. Es igualmente la tipo hormiga de la muerte. Algo así. Dice, ¿cuándo volverá el evento 9×10? Y aquí creo que vuelve, estamos junio, julio, en agosto. Finales de agosto y empezando marzo. Empezando marzo no. Junio, julio, agosto, septiembre. Empezando septiembre y terminando agosto más o menos. Y empieza. Son cada 3 meses aproximadamente. Creo que hasta tarda un poco más, pero depende eso de cada uno ya. Depende mucho de los desarrolladores ya. Y cuánto logres obtener ahí. Dice, ¿cómo recordar que la hormiga panda estaba rotísima en esos tiempos? Up your fix. Eso sí, tienes mucha razón. Tienes mucha razón. Estamos hablando desde hace mucho tiempo ya. Muchos saben que los veteranos, esto está hablando de los veteranos, desde que empezaron el inicio del juego. La panda fue la primera hormiga pay to win. Ustedes recuerdan. Fue la primera y la primera que nerfearon. Así fue, gente. Dice Tony, ¿hay reportes de la pelea? De esta pelea sí difícil, gente. De esta pelea no hay reportes. Uy, aquí hay un ataque de robot contra Tiwili. El robot está arriba de 2.5k de daño, gente. Pero no tenía formación el Tiwili. Solo tenía este jugador de Han. Es que esta, la transparente, gente, muy buena hormiga, sinceramente. Para PvP es muy brutal. Es muy brutal, gente.
transparente también está muy en meta. Solo que es para jugadores pay to win ya. Polar Bear. Acá hay una, por ejemplo, de Polar Bear que ahorita está en KTA. Formación mixta, ya saben. Fuel de Flame me impresionó mucho. Sohu y Fuel de Flame están al mismo nivel en estadísticas. Arriba de 2K en el tema de daño en las arqueras. En vida alto también. 700 de vida en arqueras. Gente, es una barbaridad. Yo con las justas al nivel en el que estoy, yo tengo en vida 400. Ya tengo más de 400, pero aún así mi daño está en 950. 950 y en vida 400. Y lo que me llevó a subir eso, gente, es muy tardado. Muy tardado si vas a subir free to play. Aquí vemos para los que van llegando, él es le decimos chinito de gafas porque es difícil pronunciarle el nombre. Y ahí el lobito también, solo le decimos lobito de ZLS. Dice, hace poco esa transparente se devanó a mis hormigas, dice por acá. Ya veo. Dice, bro, ¿por qué las mejores hormigas que no son S sufren en despertar habilidad? No te entendí mucho, Luisito. A ver, verán. Frente al líder de ZLS, las estadísticas están ahí, miren. Solo que este jugador tiene más vida en arqueras. Ya está por llegar a los 900 de vida. Ya tiene aquí en esta hormiga, ya lleva 900 de vida. La velocidad de combate este jugador también la tiene bien alta. Solo que aquí, ¿con qué insecto atacó? Ah, con la Cicindela. Y el otro jugador tenía, sin duda debió haber tenido... Oh no, aún así tiene Cicindela. Los dos jugadores llevan Cicindela. Llevan los dos Cicindela y tiene muy buena velocidad de combate. 815. Al lobito le hace falta. En guardianas 864 y en guardianas 938. En stats en guardianas tiene un poco más este jugador. Es que las estadísticas que suben estos jugadores es brutal. Uno se pone a ver estos reportes, gente, y puff. Aquí un jugador de Fuel de Flame. Pero aquí, uff. Pero Dios santo, este jugador, miren. Fuel de Flame. Se sacó las dos hormigas transportadoras. Y lleva la cristal dorado en tercera. Imagínate, 12 habilidades. ¿Cuánto daño de habilidad hace esto? Esto es más para PvP. Solo las hormigas de transportadores que quieran sacar solo son para PvP. Pero atacó solo con transportador y logró vencerle fácil al otro jugador. Le atacó con T9. Y otro jugador tenía las hormigas de la temporada y le ganó. Qué locura. Hey, aquí un reporte. Este es del jugador Doc. De la alianza de Doc. Se llama Astro. Muchos conocen a este jugador Astro. El otro jugador, déjame ver. Utiliza la transparente, la acacia. Miren para que puedan chequear. Esta, a ver, déjame ver. La transparente curó las 3 líneas. Curioso. ¿Se dan cuenta que aquí curó 1130 y 1153, 11826 y 2301? Curó las 3 líneas esta hormiga transparente, la habilidad que tiene en curación. ¿O es por la habilidad? No, la transparente no tiene curación, ¿verdad? Debe ser por la habilidad, ¿verdad? No, la habilidad no dice que ha curado nada, pero aún así hay estas 2 líneas que tuvieron curación por la transparente.
tan curioso esto de aquí. Si aquí no dice que haya curado nada con las habilidades. Ok. Interesante. No me había fijado este tema de los reportes cuando usas la transparente. Dice Tony, ¿la hormiga lanza carmesí es buena? Tengo su caraza para desbloquear la habilidad. Leonel es muy buena. Es la mejor de universales, crack. Si puedes, ve ya subiéndola. La mejor que puedes tener, ir ya mejorando la tope, crack. Sácale de una vez la habilidad de mando. Te va a ayudar un montón. Esa hormiga es muy buena. Sinceramente, es muy buena. Esa transparente me dio curiosidad. Cura a veces hasta las 3 líneas. No hay más reportes. Hijo, fue el de Flame. Bueno, le cuesta, miren, le cuesta un poquito. Ok. Muy buena. Me parece, gente. Déjame ver el tema del almacenamiento. Me parece. Van 8000. Hoy como pinta esto, creo que sí llegan hoy. Sí llegan hoy. Van a tardar. Construyen esta, llegan acá. Esta va a tardar media hora. Esta otra hora sería 1 hora aquí. Unas 2 torres serían 2 horas más. En 2 horas, 3 horas estarían llegando aquí, gente. Y se vería un enfrentamiento. En 3 horas, gente. En 3 horas. En 3 horas estaríamos viendo otra pelea en sí. Es lo que van a tardar. Ahorita la alianza de Cole ya está preparándose. No sé si quieran atacar de una vez apenas lleguen. O se van a organizar en un horario donde puede que CTLS esté activo. Porque CTLS no lo veo que esté en la mayoría. Y más bien sería mucho mejor y más fiable de que CTLS esté. CTLS y robot presionen a la vez. Y así sea más efectivo el ataque. Dios, creo que en la madrugada vamos a tener pelea, gente. Significa que el tema de la fecha, el día de mañana, toca amanecer, se dice por acá. Ya creo que va a mandar un comunicado Urban Soul. Y falta poquito. Falta poquito. Es que ahorita van reuniendo, cada vez que construyes, por ejemplo, ahorita tienen 8000 de arcilla y tienen para construir 2 torres. Y luego de que pase 1 hora va a recargarse 2000, otros 2000. Creo que el limitante va a ser solo la arcilla que puedes obtener. Por ejemplo, van a poder construir 2 torres y tendrán que esperar unas 2 horas más para construir una más. Creo que van a demorar más. Sí van a demorar más. Por ejemplo, tienen para construir hasta aquí. Entonces esperarían una... Hasta que se construya estas 2 torres ya pasó 1 hora. Tendrían ya 2000 de arcilla. Y tienen que esperar otra hora para construir esta. Y luego tendrían que esperar 2 horas más para seguir construyendo la siguiente. Sí se van a tardar. Dice, ¿cómo puedo ver el norte Cole versus Tig? Ya les muestro, gente. Dice, estás equivocado. Dice, no puedes ver cuánta arcilla tiene guardada. Dice, pregunta solo cuánto tiene. Yo creo que se gastaron todo porque utilizaron, verás. Utilizaron todo lo que tenían aquí arriba hasta avanzar aquí. Y utilizaron todo para avanzar de aquí a acá. Creo que utilizaron todo lo que tenían en reserva para avanzar de aquí a acá. O en sí, verás.
Bueno, sí. Déjame ver. Le voy a preguntar a Azul si es que está por aquí. Sí, tienes razón, Arnaldo. Sí, tienes razón. Pero me parece ser que utilizaron toda. Déjame ver si está activo aquí Soul. No, está desconectado. Se desconectó hace un rato. Verás, hasta que pase media hora. ¿Cuánto será? 19 minutos. 19 minutos. Esperaríamos esos 19 minutos y veríamos aquí. Es que lo malo es que no podemos ver cuánto va almacenado. Eso sí tienes mucha razón. En esa parte sí tienes mucha razón. ¿Cuánto tendrían aquí? Tocaría esperar nada más. No hay más. Tendríamos que esperar nada más, gente. Ahorita hay que esperar esa parte. Hay que esperar esa parte. Por acá dice, tienes un delay de... Hijo, ya sé por qué hay delay, gente. La latencia la tengo en normal. Porque yo activé los subtítulos y la tenía en normal. Entonces voy a tener que cambiar la latencia a baja. La voy a tener que cambiar a baja. Es que estaba en baja y yo la cambié a normal por el tema de los subtítulos. Pero al final me di cuenta que los subtítulos no funcionan en vivo. Aún así tú las actives. Y cuando quieras activar los subtítulos en vivo te permite añadir la latencia en normal. Ah, ok, ya entiendo por qué hay delay. Mucho delay. Entiendo. Ahora sí. Una vez termine la transmisión voy a fijarme eso. Porque en transmisión en vivo no se puede modificar a menos que termine la transmisión. Con razón, gente. Qué bárbaro. ¿Cómo estás, Mateus? Bienvenido, crack. ¿Cómo está recompensa? Uy, hay muchos. Van avanzando por acá. Van bien, por acá no están peleando. Pero próximamente habrá una peleita ahí. Va a ser 2 versus 2 sin duda ya. Tony, tengo diente carmesí 5 estrellas, berserker 4 estrellas, pero la cambié por acacia diente 2 estrellas rojas. Y berserker 4 estrellas. ¿Estuvo bien? Acacia diente... Tengo diente carmesí 5 estrellas y berserker 4 estrellas, pero la cambié por acacia diente 2. Sí, está muy bien, Gilmar. Sí, hiciste una buena decisión. Esa formación muy buena hasta ahorita. Tony, ¿ya no te da sueño? Sí me da sueño, gente. Solo que ahorita ando fresquito. Tengo que cambiar esa latencia, gente. Tengo que cambiar esa latencia. Me he olvidado de cambiar. Por eso es que había mucho delay. Con razón, gente. Con razón. 24 minutos. KTA está presionando bien por ahora. Dice, yo estoy muy bien. ¿Y usted? Yo también estoy muy bien, crack. Ahora estamos viendo esta batalla épica. Déjame ver cuánto va la torre. 84%. Está presionándose muy bien. Ahorita parece ser que los de doble se está complicando. Miren cuántas líneas. Ahorita está muy activo por parte de la alianza de KTA. Está muy activo. Ya llegó el buen Soul, miren. Soul, aproximadamente ¿cuánto calculas tú que lleguen al encuentro, a la batalla? ¿O van a esperarse para en un futuro atacar? ¿O van a coordinarse en un horario con CTLS? ¿Cómo estás, Soul? Bienvenido, crack. ¿Mi cat tiene más estadísticas que Robot? Sí. Tiene más estadísticas. Creo que Robot le gana en velocidad de combate.
creo que le ganen arqueras. O creo que está igual. Sí, creo que está igualito. Pero el Cats le gana a Robot. Ya le pregunté a Soul. Espero que le llegue. Lo malo es que le va a llegar la pregunta tarde. Ah, va a ser un secreto. Ok, va a ser un secreto, gente. Soul, ¿cuánto de arcilla hay dentro de las torres? ¿Qué digo dentro de las torres? ¿Cuánto hay almacenada? ¿Tienen para construir sin parar? Es que no quiere revelar información ya que ya saben, todos ven las transmisiones. Así que es un buen medio para informarse y el enemigo estar al tanto. Para la otra gente voy a cambiar esa latencia. Qué rabia, con razón. Con razón el delay ya estaba muy alto. El informante está secreto, dice por acá. Ser secreto por ahora, gente. Eso me da a entender, gente. Eso me da a entender que no van a luchar al instante. No van a luchar al instante. Van a esperar un horario. Me imagino que ZLS va a estar activo después del reinicio. Yo creo que van a luchar después del reinicio. No van a luchar una vez lleguen. Van a esperar hasta que la alianza ZLS tenga un horario un poco más activo. Aprovechar a la final en un horario activo y hacer un ataque certero. Y quién sabe en ese horario pues no estén activos los demás jugadores. Bien. Va a estar bueno. Mientras la alianza de TIC va a tardar un poco en llegar. Ellos van a construir hasta por aquí. Hasta por aquí creo que llegan ellos. Por acá dice, te envié por privado para... Dice, pero va a ser un ataque coordinado. Ah, entiendo. Ok. Sí, va a ser coordinado. Sin duda va a ser coordinado. Y debe ser así para hacer el ataque certero. No va a ser al instante. Yo creo que se van a esperar. Sin duda van a esperar. Debe ser coordinado sí o sí. Cats versus el tigre árabe. ¿Quién gana, Tony, en estadísticas? Ay, sí. Creo que están iguales. Dice, yo te escribo y no los lees. Dice por acá. ¿Será que no son importantes o no llegan? ¿Dónde me escribiste, Capitán Wolf? Nick no llegará a la fiesta, dice por acá. Eso sin duda, por más que quisieran construir, no van a llegar. Antes de tiempo les va a costar todavía. Es que imagínate construir desde aquí hasta por acá. Y son muchísimas torres. Estamos hablando de cuántas torres serán. 1, 2, 3, 4, 5. Unas cuantas. Serán unas 15. 7. Tony, ¿sabes qué pasó con el gato payasito? No lo sé, gente. Debe estar en otro barren. Les deben haber agrupado en otro barren. Desconozco de ese jugador, gente. Van a hacer un ataque coordinado. Ok. Dice, hey Tony, ¿algún consejo para sacar la Berserker o la muerte? Es que soy arqueras y me salen muchas transportadoras. No hay consejos, lastimosamente, Germán. El único consejo bueno que te puedo dar es que por ahora no pienses mucho en esas hormigas y mejores las que tengas. Y una vez te salgan, que puede ser en un futuro no muy lejano, las puedas cambiar de estrellas. Mientras vas en ese proceso en la tienda VIP tienes que ir sacándote... Ahí voy a comprar las conchas exóticas. Tienes que ir sacando este ítem que se llama Estrella de Convertirse de Hormiga Especial. Que esta te ayuda a
Convertir, sí. O hacer una conversión de estrellas entre hormigas. No hay forma de aumentar las probabilidades, gente. No hay forma. Depende muchísimo de la suerte. Muchísimo. Y... nada más. Depende mucho de tu suerte, crack. Nada más. Es la suerte. Full suerte. Dice, no hay forma posible de que Tig pueda llegar a tiempo, dice. Planeamos este movimiento y contamos cuánta arcilla tienen nuestros oponentes. Ok. Está muy buena esa parte. Significa que va a ser 2 versus 1. Y así que Han va a tener mucha desventaja si les van a presionar 2 versus 1. Si es el caso que les van a presionar 2 versus 1, muy complicado, gente. Muy complicado que pueda defender la alianza de Han. Muy complicado. Porque en CTLS hay un jugador a nivel de Tiwili. Y estamos hablando que en la alianza de Colo hay 2 jugadores al nivel de Tiwili. Entonces serían 3 jugadores versus... 3 jugadores muy potentes versus Han. Y solo hay uno que les puede hacer el pare a uno. Y mientras ahí creo que Robot y Capal se van a hacer buenas kills. Van a farmear mucho. Y el buen de Fuel y Sohu también tienen arriba de 2k de estadísticas. Así que va a estar potente. Va a estar muy potente. $3 versus 2. Bueno, tienes razón, 3 versus 2. Bueno, yo digo aquí 2 versus 1 y aquí 1 versus 1. Porque acá no creo que peleen. Hasta que llegue, o hasta que ustedes lleguen aquí abajo. O las dos alianzas CTLS y lleguen aquí abajo para enfrentarse. Mientras tanto sería 2 versus 1 y aquí 1 versus 1. Hasta que llegue Tig y iguale todo el marcador y luego terminen 2 versus 2 y 1 versus 1 aquí. Bueno, va a depender mucho de cómo vayan avanzando, ¿no? ¿Cómo va la clasificación de kills? Van altos. Ya saben, el jugador de CTLS va al tope. 2.5G ya. Una barbaridad de kills que se hace. Tiwili es mujer, sí. Robot dijo que Tiwili es mujer. Entonces es la Tiwili, entonces. Aquí podemos ver a Tiwili. Jugadora 3T10, entonces. Cuidadito, gente, que ahí se viene potencia. Soul, tienes mucha razón. Sin duda va a ser una batalla por horas. Pero, Soul, ¿va a ser hoy la batalla o la van a planear después del inicio? Bueno, creo que no me vas a responder eso porque va a ser confidencial. Capitán dice, bueno, Tony, cuídate hasta la próxima. Dale, Capitán Wolf. Te agradezco mucho y cuídate tú también. La Tilina Tiwili dice por acá. La Tilina Tiwili. Solo les hace falta poquito para llegar. Yo sinceramente siempre veo conectado a Robot, a Capal, ese tipo de jugadores, gente. Parece que no descansaran. Miren, Capal ahorita ya anda desconectado 1 hora. MCMC está en 6 horas. Luego, cuando llegue ya el enfrentamiento, estarán fresquitos. Yo calculo, por ejemplo, aquí esta torre, ¿cuánto va? Va a 5. Esta ya está por terminar. Significa que tienen una. En 2 horas llegan. Una. En 2 horas ya estarían llegando. En 2 horas ya conectan. Porque cada torre te demoras media hora. Pero apenas llegan van a pelear. Entonces va a estar potente eso, gente.
Dice, yo me pregunto cómo estarán de fuertes las personas de los primeros servidores. Marco, aunque no lo creas, los jugadores de los servidores que están aquí son más fuertes de los primeros servidores. Por ejemplo, cuando estaba Cloudcat, el gatito payasito, él era del servidor de los primeritos, de los más viejos. Y hasta ahorita he visto que él tenía muchas más estadísticas, pero hasta ahorita te podría decir que los jugadores de servidores que salieron después de hace mucho tiempo están más fuertes que los jugadores de los primeros. Los jugadores así del 501, de los servidores del 300, 920, así. Ese tipo de jugadores del 220, 292, ese tipo de jugadores están más fuertes que los primeros servidores. Es que es por el tema del dinero. Es por el tema del dinero, gente. Acá está Superfly. Superfly. El buen Capal. Cuando llegue el momento, gente, va a ser brutal la pelea. Y Cats y Robot. Exacto, crack. Ahí estamos viendo a Tiguilí, al Tigre Árabe. Ese tipo de jugadores son mucho más fuertes de los jugadores del servidor 2, 3, 4, 5. De ese tipo de servidores. Por eso es que ellos no se emparejan aquí, porque no están al nivel todavía. Tus cuentas deben tener millones de invertidos. No millones, pero sí miles de miles, sí. Cientos de miles tal vez, pero no millones. Cientos de miles, sí. Cientos de miles de dólares, sí. Más o menos por ahí... yo le calculo arriba de 200k de dólares. O sea, más de 200.000 dólares, tal vez más. Hasta 300.000, quién sabe. Una cuenta de robot, por ejemplo. Arriba de 200.000. Un ejemplo, gente. Está presionando bien. En esta parte. Vamos a ver a Doc. Doc está... Dejen acercar un poquito. Sí están defendiendo bien la torre. Está 83%. La alianza de KTA. Bárbaro, gente. Está dando todo por todas. Hay demasiados jugadores por parte de KTA. Parece ser que a esta hora KTA es muy favorable su horario. Miren esto. Miren la actividad que tiene KTA. Dios santo. Aquí sí hay muchísimos jugadores. Y toditos están mandando las agrupaciones. Ataque tras ataque. ¿Qué barbaridad es esta? Doc también hay muchos, pero no sé si igual a la cantidad de Han. Han está como en línea recta agrupado. Y KTA está como casi en una forma circular, casi. ¿Qué creen? ¿Cuántos jugadores hay? ¿Hay más de Han? ¿Más de Han o más de KTA? Estos cambios del barrio son beneficiosos y caídas de bonificación para el túnel de diferencias, momentos. Hemos enviado mensajes muy enérgicos a los desarrolladores. Ya veo, Soul. Tienes mucha razón. En esa parte sí. Dice, algún día seremos pay to win. Ya en serio, sáquenme de LATAM, dice por acá. Bueno, yo ya me volví pay to win en sí. No es que sea así uno que, puff, igualado a esos jugadores así ballenas, pero así normalito. Imagínate, Tony, que una persona tenga un K de velocidad de combate. Y hay jugadores que han llegado a un K. Pero eso lo logras cuando estás en los chorros. Alejo, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí, gentita bella. Sin duda los enfrentamientos se vienen potentes. Por ejemplo, los horarios de protección, yo los veo bien, pero que sean en menor cantidad de tiempo.
Creo que 8 horas. Claro que sí, creo que 8 horas son, ¿no? Sí. 8 horas es mucho. Por ejemplo, 4 horas de protección que sea suficiente. Para que en esas 4 horas pues descansen las personas o se desconecten. Aunque 8 horas, si es que escoges un buen horario donde la alianza vaya a dormir, está bien. Solo que en alianzas como por ejemplo la alianza de Coles en todo momento y a toda hora está activa. Cuando hay que pelear, por lo menos arriba de 40 jugadores están. Dice, yo hice cuentas que puedo comprar una a mitad del precio, pero le llevará tiempo. Ya veo, Marcos. Dice, este quizás sea el último Barrenland que veas de las grandes alianzas. O sea, la alianza de robot ya no va a inscribirse otra vez a la Barren. Me imagino que quieren descansar entonces. Es que lanzarse 2 Barrenlands es que toma mucho tiempo. Tony, se recomienda 8 horas de sueño, dice por acá. Sí, exacto. Exacto, gentita bella. Ya está construyendo otro. Ya están construyendo otro. Otra torrecilla. Ya están construyendo más torres. Están presionándose bien. Alianzas grandes que se vayan a las islas clásicas. Es que es por tema de descansar, crack. Es que imagínate coordinar todos. A llamar a muchos jugadores. No sé, ser muy competitivo cansa. O sea, hay que tomar en cuenta que todos tienen vida social y ese tipo de cosas. A la final cansa también. Dice, el tiempo de protección no es el problema, dice. El flujo creado por los beneficios en las áreas de choque hace imposible la brutal lucha, dice, que se suponía que era en este evento. Ah, entiendo. O sea, parece ser que no se van a inscribir las grandes alianzas por tema de huelga, algo así. Parece ser que no les gustó la bonificación esto de aquí. Las bonificaciones. Dice, queremos luchar, no descansar. Ok. Ok. Entiendo. Entonces van a ir a la isla para luchar a tope. Porque ahí no hay restricción. Ahí vas a tope. Claro, parece ser que no les gusta mucho que tengas estas bonificaciones. Entiendo. Es que esto, podríamos decir que esto hace que todos tengan las mismas oportunidades. Pero aún así, creo que lo van a probar en este Barrenland, a ver qué tal va. Y si no, lo quitan, porque en todo, ya saben, es a la final prueba y error nada más. Dice, hola Tony, cierto lo que dices. Ser muy competitivo cansa, siempre hay expectativas muy altas. Los digo por experiencia también. Organizar una alianza muy fuerte cansa a la final. Bueno, cansa cuando los jugadores son tóxicos a veces también. Dice, dice, veo que el problema es que no se da el ataque por los horarios de bonificación de túnel. Más que eso, crack, es el tema de las bonificaciones. Y claro que sí, el tema de la protección. Es que descansar 9 horas. 9 horas. Dice, mi primer Barren lo ganamos demasiado fácil, dice. Y el segundo, donde estoy, ahora igual vamos ganando. Los enemigos no pueden contra nosotros. Incluso ya tuvimos guerras, pero fueron pequeñas. Ya veo, Marcos. Dice, podemos hacerlo aún más difícil. Cole está debatiendo ir a los Island, dice. Y negarse a negociar con nadie. Podemos luchar contra otras 7 alianzas solo para enojar a los... Ah, entiendo, Soul. O sea, más bien quieren hacerlo por huelga.
Entonces Cole quiere, por ejemplo, decir yo me voy mejor a Lost Island. Lo que quieren hacer es quitar el estado de protección, o sea, que se vaya este estado de protección. Esas 9 horas. Imagínense la alianza de robots con todos los jugadores que llevan, irse a Lost Island y pelear con quien sea. Ellos no quieren negociar con nadie, dice. Van a ir solo por el árbol y enfrentarse a quien sea. Una barbaridad, sí, ahí van a... Ahí sin duda, pues, ¿quién les podría hacer el pare? A menos que alguien se emparejara o no sé, ¿cómo sería esa parte, no? Es que en sí la alianza de robots es muy fuerte. Y contra quien les tocaría emparejar, muy difícil que les hagan el frente. Fácil se llevan la zona en ese barrio. Ya están construyendo torres. Hoy sinceramente Papal casi ni duerme. Las demás alianzas para solo Cole, ¿te imaginas, Tony? Hijo, es que imagínate, todas las alianzas se coordinen para atacar a Cole. Beneficios para las áreas de choque y el tiempo entre peleas es el problema. Ok. Entiendo. O sea, tú hablas por el tema de los túneles. Los túneles como ahora se bloquean. Esto hay que esperar todavía 14 minutos. Si tú vas a entrar en esta zona, pues te enfrentas a la bonificación de ataque, defensa y vida. Aquí no hay bonificaciones. Acá todavía la diferencia es puntos de competencia y ese tipo de cosas. Bueno, tienes un buen punto. Dice, el dinero lo compra todo, dice, hasta el sueño. ¿Qué va, Tokashi? El dinero no puede comprar el sueño, lastimosamente. Cuando tú no duermes es sueño perdido. Ganaremos aquí en el sur, dice, pero es imposible ganar el sur. O sea, van a ganar el norte. El norte sí pueden ganarlo, pero es imposible ganar el sur. Ok. Vale. Entiendo. Va a estar muy... Tienes mucha razón en esa parte. Es que lo que pasa, gente, lo que dice Soul es cierto. Bueno, tal vez podríamos decir que podrían aguantar cierto tiempo, pero aún así es mucho la desventaja. Es que estamos hablando que son 3 alianzas que tienen el 30% menos de pérdida de... Bueno, los que se transformen el 30% de heridos graves se transforman en levemente heridos. Y es menos gasto de hongo de curación. Pueden aguantar más en batalla. Y a la larga pues cansa mucho. Sí. Si se prolonga mucho, tienen mucha desventaja. Por eso no están de acuerdo más bien. Ok. Ese es el disgusto que tiene ahorita la alianza de Cole en sí. Dice, al salir el del Barren, ¿Cole reclutará más gente? Me imagino que sí. Porque habla gente que se vaya y otra que llega. Es normal. Dice, hola Tony, ¿qué ruta tomaron los verdes? Así es como la llevan, mira. Celestes. Así van los celestes, mira. Dice, bueno Tony, iré a dormir. Buenas noches. Igualmente que descanses, crack.
Ok. Entiende el punto de Soul. O sea, ya no tiene sentido ir al Barren Land con estas bonificaciones. A eso se refiere. Es que esto es como lanzar todo a la suerte, puede ser. Si te tocó, por ejemplo, en el azul, diríamos que ganaste automáticamente. Algo así. Algo así podríamos decirlo así. Bueno, también depende de quién te toque de enemigo. Porque puede ser que te toque de enemigo jugadores muy fuertes y aunque tengas la bonificación no les puedes hacer frente. También puede ser un caso. Ya veo, a algunos no les está gustando la bonificación. Dice, lo que no tiene sentido es molestarse a ir a pelear la zona del azul. Entiendo. Es lo que intenta decir, dice. Solo esperar a pelear por el árbol y ya. Bueno, aún así creo que van a pelear, sin duda. No se van a dar por vencidos, porque a la final van a ir a por la maravilla, sin duda. Lo que van a hacer es pelear. Van a prolongar mucho más la pelea y van a ver qué pueden hacer. A ver si pueden dar un versus. Sin duda en la parte superior Tix se dio cuenta de eso. Se dio cuenta que la diferencia de gastar hongos de curación era brutal. Y no podían hacer frente. Por eso es que es la desventaja. Y aquí la alianza de Cole logró ganar mucho más fácil. Entiendo. O sea, sin las bonificaciones sería más interesante, ya que ahí sí se define realmente. Ok, y te entiendo solo. Hay que hacer un paro internacional, dice. Para que sean menos capitalistas. No lo sé. Yo seguiría yendo al Barren. Bueno, en mi caso, ganar o perder no influiría mucho. Ahorita más bien quiero una cristal dorado nada más. Ir al Barren para sacar recompensas de la temporada nada más. Básicamente una vez que llego el norte, el otro obtiene el sur. Uno obtiene un choque, el otro obtiene el otro choque. Y pasas un mes para luchar en las dos áreas. Claro que sí. Esto se abre dentro de 14 días. Pero aquí es difícil invadir esto. Es que esto tiene bonificaciones de 200 de ataque, 200 de defensa y 200 creo que hasta de vida también. Dice, lo que nos tiene tan tiene jodidos es el delay brutal que tienes. Crack, es que no me he dado cuenta la latencia. Ahora que me doy cuenta es eso lo que ha estado demorando el tema de la transmisión. El delay es el tema. Dice, ¿quieres pasar un mes en el servidor esperando el próximo Barren Land? Y luego casi otro mes construyendo torres solo para poder luchar una semana. Ah, ok. Entiendo. Ok, Soul. Entiendo. Entiendo. Y el buen robot reportándose por aquí, gente. El buen robot, gente. Se viene un ataque coordinado. Es que deben hacer un ataque coordinado. Tiene buen punto lo que dice.
Buen punto. Tiene mucha razón. Es que esto está diseñado para que el campamento azul tome todo esto y el campamento rojo tome todo esto. Acá van a pelear y aquí depende mucho si el campamento azul y el rojo pueda ganar y quién pueda adquirir más bonificaciones aquí, pues tendría más beneficio en la parte del árbol, ¿no? Tiene mucha razón, Soul. Tiene mucha razón. Tig va a tardar mucho hasta llegar a la maravilla, eso sí. A la larga va a perder en el lado azul, dice. Ese 30% pega duro. Sí. Es que es... Eso del desgaste y hongo de curación pesa demasiado. A la larga, o sea, en el tema de aguantar, tiene las de ganar el equipo azul aquí. Robot se llama Tony, verán. Por eso es que por ahí anda con Tony. Y hasta así son miembros del canal otra vez. Sí que se viene una cosa chévere aquí. Ahorita andan peleando los de Doc contra Han. Y les está haciendo complicado. Esa bonificación que tienen, ya veo por qué pesa mucho. Y ahorita están toditos. Aquí se están dando una muy buena pelea. Todo por todo y en esta torre de aquí. Van a estar lo que más puedan. El hongo de curación tienen a favor ahorita el campamento azul. Ahorita tienen a favor el campamento azul. Va a estar demasiado complicado. Ok. Entiendo el punto que dice Soul. Este está diseñado para que gane. El campamento rojo está diseñado para que gane aquí. Y luego el azul está diseñado para que gane aquí abajo. El rojo arriba. Ah, cierto, es Kate así. Aquí está Polar Bear. Todavía siguen presionándose. Están bien por ahora. No... La torre está aguantando bien. Aunque estén a distancia, Han está ya presionando, miren. Ya se les está haciendo un poco más complicado a la alianza de Doc defender la torre. Hijo, el tema de las bonificaciones se hace mucha diferencia. Es que imagínate, aquí pelear te desgasta demasiado. Y mejor es dejar que el campamento rojo ocupe todo esto. Y luego cuando se abra ya el momento de ir por la zona del árbol, ya sería otra cosa también. Dice, solo hay un inconveniente en pelear aquí por nosotros ahora. Perdemos más hongos, pero obtenemos puntos de maravillas. Grandes puntos de campeones peleando y ganando la primera ronda del evento. También tienes mucha razón. Tienes mucha razón. Bueno, a la final los puntos de competencia, cuando están empatados en puntos de maravilla, hace la diferencia después. Cuando quedan empatados, obviamente. También buen punto. Hay que medir muchas cosas. Es que realmente, como es algo que lo van a probar hoy, es lo que funciona ahora. Porque imagínate, en el anterior Barrenland, si el campamento azul era muy fuerte, te invadía todito esto y se llevaba todo esto, y se llevaba todo esto, y todo lo de arriba, por ejemplo. Y desde ese punto, ya sabías quién iba a ganar. Lo que han hecho ahorita los devs con las bonificaciones es que alarguen un poco más y que no se defina todavía un ganador. Pero puede que desde aquí ya se pueda decidir quién gane ya. Puede ser, pero... Claro, aquí es la lucha también después. Todos van a empezar a construir hasta acá también. Porque aquí también tienen que pelear. Bonificaciones son así. Hijo, está complicado. Está complicado. Tanto para los dos bandos.
tanto para los dos bandos. Hay que prepararse nada más, ver qué tan beneficioso es o qué tanto puede perjudicar. Si con estas bonificaciones, pues los desarrolladores creo que buscaban que se pueda llegar hasta el final con un resultado casi aleatorio, podríamos decirlo así. Esa es la lucha importante, ahí no hay buffos. Exacto. Ahí es cuando se enfrentan uno tras otro y va a estar brutal también. Así que hay las etapas, entonces ahorita se va a dividir por etapas. Si bien tú decides luchar, más bien como pinta esto, y si no quieres perder, qué sé yo, pues mucho más hongo de curación o quieres regalar kills, no sería pelear esto si crees que el enemigo es mucho más fuerte. Más bien ahí sí sería mucho en desventaja. En la parte superior pues podrías hacer frente a eso. Dice Tony, se está viendo un poco mal la transmisión, la calidad bajó. ¿En serio? No creo. ¿Lo tienes en automático, Armando? ¿O lo tienes con la calidad máxima? Me reclamo esto. Y una vez. Uy, están avanzando muy fuerte. Muy fuerte, sinceramente. Parece ser que aquí a la alianza de Dog le va a costar defender la torre. Esa bonificación, la diferencia de bonificaciones está brutal. Dice, no, 720, en serio. Y así se te puso borroso, pero qué extraño. Tengo que poner la latencia baja entonces. Pero en sí, la latencia si la pones en normal, mejora la calidad, pero con delay. En cambio, con latencia baja tienes una interacción con el público más amplio, pero a veces va a tener bajas ahí. Qué raro. Cada vez el internet, gente. Ayer yo quería hacer transmisión, pero el internet me falló. A veces anda un poco mal el internet. Ganaremos la maravilla del norte, eso sí. Pero luego nos veremos obligados a retirar. Ah, ok. O sea, del sur. Pero luego nos veremos obligados a retirarnos. Es el 100% seguro. Pero decirte todo lo que sucederá simplemente en función de los beneficios por área. Entiendo, Soul. Entiendo. Ok, ustedes solo van a ir por la maravilla para tener la bonificación esta que es para más o menos mantener el tema de los puntos maravilla empatados. En esta de aquí. Lo que van a hacer solo es llevarse la bonificación de esta zona nada más. Y los puntos que te da. Y dejársela nada más. Luego sí pelear aquí. Solo los puntos de competencia tienen a favor aquí. En puntos de competencia están 114 versus 95. 114 millones versus 95. Anis, ¿cómo estás? Bienvenido, crack. Entiendo. Es que a la final todo es estrategia. El buen Soul ya sabe qué hacer. El buen Soul ya sabe qué es lo que se necesita y lo que se va a hacer en sí. Tiene mucha razón. Mucha razón, gente. Verán, gentita. Voy a dejar la transmisión hasta aquí. ¿Vale? Voy a dejar la transmisión hasta aquí. Y una vez ya se venga la pelea, porque Soul ya me de escribir por Discord y me va a decir, Tony, a esta hora vamos a luchar, pero no le digas a nadie.
Así me sabe decir él. Me va a decir, Tony, a esta hora vamos a luchar para que estés atento. Entonces me gustaría mucho que Soul me dijeras cuándo vayan a luchar, pero me dices al privado, yo no voy a decir a nadie. Y cuando sea el momento de enfrentarse las dos alianzas, hago transmisión. Me imagino que va a ser a la madrugada eso. Tipo, bueno, en mi caso sería 3 de la mañana más o menos, 3, 4 de la mañana. Si es que va a empezar el enfrentamiento, sería a esa hora. Y ahí los que estén despiertos, pues empezamos. Porque quiero cambiar también la latencia, que no esté con mucho delay, porque eso afecta también a las transmisiones. Entonces, veremos. Ahorita solo lo que dice solo es tratar de ocupar la maravilla por la bonificación nada más. Puede ser, ya me dirá Soul a qué hora vayan también a atacar la maravilla. Entonces, si no prendo en la madrugada transmisión, significa que después del reinicio estaríamos viendo una pelea. O tal vez en unas horas después también. Porque el estado de protección todavía es dentro de 11 horas aproximadamente. 10 y 46 minutos. Una prox nada más. Así que, gentita, nos estaremos viendo dentro de unas horas. Eso sí, otra transmisión para ver el enfrentamiento en esta parte de abajo. A ver qué tal le va a la alianza de robot. Porque el objetivo sería llevarse la maravilla. Nada más. Pero la maravilla abre después del reinicio. Así que ya veremos qué plan tiene ahorita Soul. Mientras tanto, voy a estar atento. Cualquier cosita pueden escribirle por Discord para que lo tengan en cuenta. Dice, ya con lo que dijiste sé que ahora ya van a pelear, dice por acá. Ya veo. Entiendo. Es que es por el tema de la maravilla, es así. Dice, todos despiertos, es justo, dice por acá. Los que estén ahí, gente, puede ser que sea en la madrugada. Así que cualquier cosita nos estaremos viendo dentro de unas horitas. Y vamos a sacrificar sueño. Es lo que podemos hacer, gente. Mientras, nos veremos muy pronto. Cuídense mucho y nos vemos en unas horitas. Bye, gentita bella.